Muy bien, ¿qué libro estamos estudiando? Creo que estoy un poquito alto, Marci. ¿Le podemos dar un poquito? Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces empezamos a observar cómo Dios empieza a obrar luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Empezamos a ver la obra del Espíritu de Dios en la iglesia y cómo la iglesia va avanzando. De eso se trata el libro de los Hechos, cómo el Evangelio ya empieza a llegar a otros lugares. Y en el capítulo número 21, que es el que vamos a estar el día de hoy, quisiera que lo leamos juntos desde el verso número 1 y vamos a estar hasta el verso número 16 y luego vamos a desarrollar el tema. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, pero fuerte, a ver. Amén, ¿llegó? Perfecto, muy bien. Dice la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, a Rodas, y de allí ¿a dónde? A Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, ¿qué hicieron? Nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos ¿hacia dónde? A Siria. Y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí. ¿Cuántos días? 7. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese ¿a dónde? A Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa. ¿Qué hicieron? Oraron. Muy bien. Verso 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando ¿a dónde? Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, o sea, el cinturón, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Muy bien. Interesante el relato por la forma o lo que Pablo está recibiendo como revelación. Él está recibiendo como revelación que a donde vaya a ir, en este caso iba a ir a Jerusalén, iba a venir tribulación. ¿Qué es lo que es la tribulación? Sino problemas, persecución. Pero su convicción marcaba algo importante, que llegó a tal punto de que todos sus compañeros, todos sus amigos, dijeron: hágase la voluntad de Dios. Yo les comencé diciendo justamente el texto de Mateo 6. Es la enseñanza de Jesús cuando hablamos de la oración. Y el texto dice: hágase tu voluntad. Pero ¿qué hay cuando la voluntad de Dios nos lleva a situaciones difíciles, complicadas? Como dicen hoy, que nos sacan de nuestra zona de confort. Eso sí se sabe, ¿no? ¿Qué hay si Dios permite que pasemos por alguna situación complicada?
Cuán difícil es llegar a decir, Dios, que se haga tu voluntad. Porque siempre vamos a tener esta lucha. Pero hoy quisiera que a través de la Escritura podamos comprender cómo el Espíritu de Dios ha preparado a su iglesia. ¿Con el fin de qué? De que hallemos deleite en vivir la voluntad de Dios. Que podamos aprender el cómo atravesar situaciones que salen de nuestro control o que se viene algo difícil por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿En dónde hallar fortaleza? Y eso es lo que hoy vamos a aprender juntos por medio de la Escritura. Y lo primero que yo quisiera resaltar, y si a usted le gusta anotar, lo invito a anotar, es lo que el Espíritu hace. El Espíritu lo guía a avanzar hacia la voluntad de Dios. Dígalo conmigo, el Espíritu me enseña a avanzar hacia la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde venía Pablo? Porque eso es lo primero que dice el verso número 1. Después de separarnos de ellos. ¿Quiénes es ellos? Ellos eran los pastores de una región llamada Éfeso, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que aprendimos? El amor que tenía Pablo por estas personas. Tanto fue así que él quería ir a Jerusalén y él se detiene para conversar con estos hombres. Eso muestra el amor que tenía. Y hay algo interesante que podemos observar en los viajes, porque cada lugar que usted ve aquí, verso número 1, vamos a ver 3 lugares. ¿Cuáles son los lugares que aparecen en la Escritura? Dice, después de separarnos de ellos, zapamos y fuimos con rumbo directo ¿a dónde? A Cos. Al día siguiente, ¿a dónde fueron? A Rodas. Y de ahí, ¿a dónde fueron? A Pátara. Y luego, mire, hallando un barco que pasaba, ¿hacia dónde? Hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. ¿Y fueron hacia dónde? Al avistar Chipre, Chipre estaba a la mano izquierda, navegamos hacia dónde? Siria, y arribaron ¿a dónde? A Tiro. ¿Y qué encontraron en Tiro? Discípulos. Discípulos de Jesús. ¿Cuán bonito es cuando vamos a otro lugar? Usted cuando salga de viaje y se vaya, no sé, a Cuenca, a Quito, a donde sea que vaya, ¿verdad? Y va un domingo y dice, vamos a la iglesia, y usted va a la iglesia, qué bonito es ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con nuestros hermanos en Cristo, así sea de donde sean. Normalmente es, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mira, siéntate. Lo bonito de poder estar. ¿Qué quiero decir con esto? Qué bonito tuvo que haber sido para Pablo, que él viajaba a otros lugares y ya se encontraba con otros discípulos. Y se encontraba con más personas que habían creído ¿en quién? En Jesús, en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Pablo amaba a estos hermanos, se detiene para enseñarles, empieza a viajar, pero Dios le había dado una instrucción. ¿Cuál había sido? Vamos a Hechos 19:21. ¿Cuál había sido la instrucción de Dios para Pablo? Hechos 19, verso número 21. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Él quería ir hacia Jerusalén, tener este tiempo en Jerusalén, y luego si usted empieza a retomar el texto, el capítulo 20 nos muestra que él se va hacia Macedonia, pasa por Grecia, va a Troas, después en Mileto. Bueno, tiene un viaje, Macedonia, Grecia y Asia. Y en estas regiones él encuentra discípulos que están comprometidos, discípulos amorosos, el fiel reflejo del amor de Jesús cada vez que iba llegando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos cosas como esas? ¿Saben cuál es una de las cosas que nos puede pasar? Cuando todo está bonito, cuando todo está hermoso, nos acomodamos, nos sentamos. Yo estaba observando eso y yo decía, para Pablo pudo haber sido una tentación quedarse en Mileto, quedarse en una de las iglesias que estaba creciendo, en el mismo Éfeso, quedarse en ese lugar. ¿Sí o no que es tentativo cuando las cosas todo marcha bien y todo está bonito? Decir, me voy a establecer, me quedo aquí. Pero el Espíritu nos guía a avanzar hacia la voluntad de Dios. Entonces, aunque Pablo pudo haber tenido, no digo
que dice la Escritura, pero pudo haber tenido el deseo de quedarse, no lo hizo. Porque ¿quién había puesto en su corazón avanzar hacia la voluntad de Dios? El Espíritu. El Espíritu es quien nos guía a avanzar hacia la voluntad de Dios. Miren esto que pasó con nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan. Acompáñenme un ratito al capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, nosotros podemos observar algo interesante desde el verso número 27. Nuestro Señor se había encontrado con una mujer samaritana y tiene una conversación donde la mujer descubre que Jesucristo es el Mesías, que es el Salvador. Ellos tienen esta conversación y la mujer llega a este punto de saber: Jesús es el Mesías, Él es el Salvador. Fue tanta la emoción de esta mujer que ella va y regresa hacia donde estaban todo su pueblo a conversar, a hablar sobre quién era Jesús, a dar testimonio de quién era Jesús. Y en esta conversación hay algo interesante. Miren lo que dice desde el verso número 27. Dice la Biblia: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaba de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué habla con ella? Entonces la mujer deja su cántaro y se va a la ciudad y le dice a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Y miren la respuesta del Señor. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Gracias a Dios, Jesucristo no es como nuestros asambleístas. No sé si alguna vez vieron ese tema de que uno de los asambleístas dijo: detengamos la sesión porque hace hambre. A Jesús le traen y le dicen: Señor, come. Y Jesús le dice: no, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es esa comida? Hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía cuál era su propósito al venir. El Señor sabía cuál era su fin, cómo todo iba a acabar. Él lo sabía. Él no podía detenerse a deleitarse en nada más que en hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Queridos amigos, para nosotros puede ser fácil acomodarnos cuando las cosas están súper bien, están súper tranquilas, es decir, bueno, me siento cómodo de esta manera. Ya vengo al Señor, empiezo a conocer algo de la Escritura. Cuando la Escritura viene a nuestra vida, como que las cosas van mejorando en cualquier ámbito, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que sea. Usted lo puede tener en su mente y decir: bueno, aquí estoy cómodo. Esa nunca va a ser tal vez la decisión del Señor, porque Dios siempre nos va a avanzar hacia su voluntad. Y ya vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Pero esa puede ser una tentación para nosotros. Hacer una pausa, decir: aquí me siento tranquilo, aquí me siento cómodo, pero Dios, su Espíritu, nos va a avanzar hacia su voluntad. Eso es como primer punto. Regresemos nuevamente al libro de Hechos. Cuando estamos observando, no solamente vemos que el Espíritu nos avanza hacia su voluntad, sino que el Espíritu nos prepara, nos instruye para que vivamos en su voluntad. ¿Cuál había sido el testimonio del Espíritu Santo para el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que a cada rato se repetía y a Pablo le decían? Cuando él llega a Tiro, observemos en el verso número 3. Al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegan hacia Siria, arriban a Tiro, porque el barco había de descargar allí, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Imagínense, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que haga ¿qué cosa? Que no subiese ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Cuántos días se quedó allí? 7 días. ¿Y qué les decían?
que no suba. ¿Cuántos días le tuvieron que haber dicho eso? Todos los días. Ahora, aquí hay que comprender bien este texto, porque no es que ellos le estaban diciendo por el Espíritu no subas, sino que ellos conocían qué es lo que iba a pasar en Jerusalén y están diciendo no hagas tal cosa, porque en Jerusalén te van a venir problemas. De hecho, cuando él llega a Cesarea, vámonos al verso 8, dice al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, se incluye Lucas ahí, dice, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los diáconos escogidos, posan en su casa. Este tiene 4 hijas que profetizaban. Pero en el verso número 11, un profeta llamado Ágabo dice, viniendo a vernos, toma el cinturón de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto. El Espíritu Santo dice así, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y miren lo que pasa en el verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el testimonio del Espíritu? ¿Qué es lo que le está diciendo a Pablo? ¿Qué le viene en Jerusalén? Tribulación. Una tribulación fuerte. Lo iban a meter preso, es lo que le está diciendo en este caso el Espíritu Santo a Pablo. Pero no era la única vez que Pablo había recibido esta noticia. Vengan un ratito conmigo en Hechos 20, desde el verso 22 y 23. Miren lo que dice la Biblia. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y ¿qué más? Y tribulaciones. ¿En qué ciudad les decían esto a Pablo? En todas. O sea, él iba a Cos y si había un discípulo, ¿qué le decían? Tribulación. Él iba a Pátara y ¿qué le decían? Tribulación. Es como que usted salga de aquí, ¿verdad? Y llega a su trabajo y le dice, el Espíritu me dice, vas a tener tribulación. Y vas a la casa y tu esposa te dice, oye, tengo una revelación de parte de Dios, vas a tener tribulación. Te vas al trabajo y nuevamente un compañero dice, oye, vas a tener tribulación. Vas al Supermaxi, ¿verdad? Estás cogiendo de la alacena algo y se te acerca el Señor y dice, oiga, tengo algo que decirle de parte de Dios, va a haber tribulación. Por todos lados le estaban diciendo que iba a tener, ¿qué cosa? Tribulación. Hagamos una pausa aquí. ¿Cómo se sentiría usted? Genuinamente, ¿cómo se sentiría usted allá preatribulado, verdad? Yo me sentiría nervioso, estaría así temblando, no sabría qué hacer, estaría depresivo, estaría de todo, porque donde sea que iba, todo le hablaba de que iba a haber tribulación. Pero eso es porque lo vemos del lado humano, y claro, si lo vemos de esa forma, cuando entendemos el futuro, lo que va a pasar, vamos a estar nerviosos, vamos a tener ansiedad y temor, pero hay que verlo del lado correcto, del lado del espíritu. ¿Qué es lo que hace un buen maestro? El Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Qué es lo que hace un buen maestro? Te prepara para los porvenires. Yo nunca olvido estos discursos que cuando uno entra a primer curso la vida te cambia. Ahora creo que le dicen octavo. Bueno, lo que antes era en nuestra época primer curso de colegio, ¿verdad? Tú venías al 6º grado y ¿cómo era? Ay, niños y hermoso el Día del Niño. Era increíble, o sea, el Día del Niño era inclusive lo más esperado. Cuando llegas a la secundaria, no hay Día del Adolescente, así que aquellos que están pasando de niñez a... Ah, no, lo tenemos allá. Entonces, tú llegas, y yo recuerdo esos discursos cuando tú, antes estás acostumbrado a que te digan hasta por el nombre algo. En mi colegio te decían, señor Naranjo. Ya, desde ahí ya retazo de gente ahí, pero ya nos decían, señor ni sé cuánto. Y prepárense porque desde ahora que ustedes han tocado el primer curso del colegio, van directamente hacia la adultez. Y cuando ustedes salgan por las puertas de estos colegios, tendrán que trabajar y se afanarán y se bueno, ya uno salía ya preocupado porque... Pero un buen maestro te va a enseñar lo que viene adelante, te prepara. Recordando esto, con mi esposa estamos aprendiendo box. La verdad es que yo no nací para el deporte. El otro día pasamos un video haciendo sparring, así le dicen cuando te estás preparando antes de la pelea.
Y mi esposa tuvo a bien grabar y pasar en el chat de la familia y me han hecho memes, me han hecho porque la verdad no es lo mío porque a mí no me gusta pelear. Entonces, en cierta ocasión, estaba con un compañero que es así, es alto, alto, más o menos, un poquito más alto que yo. Entonces, yo cuando tengo que pararme así con los guantes, ¿verdad? Usted con este se tiene que bloquear. Ya les voy a enseñar. Si quieren, pónganse de pie. No, estoy bromeando. Entonces, yo estaba así y estaba mi otro compañero y él ya tiene tiempo. Él ya tiene tiempo en esto. Entonces, yo estaba así y él me lanza y yo me hago así, bien valiente, por si acaso, me hago así. Entonces yo lo que saqué fue solo mi brazo aquí y le cogí con mi guante su guante y parecíamos que estábamos bailando, pero yo no le soltaba el brazo así y me decía, suéltame, suéltame, porque tengo que pegarte. Yo, eso no lo quiero. Entonces estaba así y pero él me dijo una frase que me gustó, me dice, tarde o temprano te va a llegar un golpe. Dije, tiene toda la razón, porque si esto seguimos practicando aquí, entonces me dice, tienes que prepararte y pon el brazo aquí y hazte así. Bueno, entonces es que todo buen maestro te prepara para lo que viene. En este caso, mi amigo me estaba preparando para la puñetiza que me toca los viernes en el sparring, pero a lo que voy es que siempre un buen maestro te va a enseñar a lo que viene y el Espíritu Santo empieza a enseñar. O sea, cuando Pablo empieza a recibir esta revelación de que venía esta tribulación delante, no era para que Pablo viviera atribulado, nervioso, sin esperanza. Todo lo contrario, todo lo contrario. Sabía hacia dónde iba. Pero el Espíritu de Dios es nuestro maestro. Y nosotros en el libro de los Hechos encontramos cómo el Espíritu Santo prepara a su iglesia. No solamente es que Jesús en cierta ocasión dice, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre, sino más bien les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga y les enseñe. ¡Qué increíble! Entonces, el Espíritu siempre nos va a instruir, nos va a enseñar para que vivamos conforme a su voluntad. ¿Cómo lo hizo en el libro de los Hechos? Si nosotros vamos a Hechos, capítulo número 8, venga conmigo a Hechos, capítulo número 8, versos 26. Aquí está Felipe. Felipe es uno de los diáconos escogidos. Y Felipe vive una experiencia increíble. Desde el verso 26, mire lo que pasa con Felipe. Dice el verso 26 que un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínense, Dios le habla a este hombre, lo manda literalmente al desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el verso 29 dice, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe va, oye que este hombre está hablando sobre el profeta Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Felipe termina evangelizando a este hombre. Este hombre cree en Cristo, se bautiza inclusive. Pero ¿quién lo instruyó a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿A dónde tenía que ir y dónde tenía que acercarse? Qué increíble. ¿A cuántos de los que estamos aquí a veces nos cuesta hablarle a alguien de Jesús de esa manera? El otro día estaba en el dentista y mi dentista es bien conversón, súper conversón. La verdad yo no sé si voy a reírme, siempre le digo a mi esposa, no sé si me voy a reír con el dentista o a que me curen la muela, pero qué conversón que era. Entonces él también profesa la fe cristiana, entonces él me decía, pastor, yo he tratado de predicarle a los taxistas, pero a los taxistas siempre le pasa algo malo con el evangelio y ya no quieren escuchar. A él se le hace complicado, dice, yo ya no le predico a los taxistas. Entonces, tal vez ese sentimiento puede reposar en el corazón de muchos cuando venimos a la fe, venimos a Cristo y decimos, pero ¿cómo le hablamos a la gente? Me da temor hablarle a alguien de Jesús. ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cómo le digo algo acerca de Cristo? El Espíritu nos va a enseñar, porque el Espíritu nos va a guiar para vivir en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que compartamos el evangelio. ¿Amén o no? Muy bien.
La próxima semana entonces nos vamos a los taxis, a las busetas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu nos va a enseñar. Pero veamos en Hechos 10, ¿cómo más instruyó el Espíritu a la iglesia? En Hechos 10, versículo número 19 al 20, aquí hay algo increíble en la vida de Pedro. Pedro tiene un trasfondo judío, ¿verdad? Y los judíos tenían una dieta especial, no comían ciertas cosas, no podían tocar sangre, algunas cosas, y entre esas cosas de su cultura es que no podían juntarse con gente no judía, no podían ni siquiera entrar a la casa de un no judío, porque era considerado algo malo para ellos. Pero el Espíritu, vamos a ver aquí cómo lo instruye a Pedro y vengamos a los versos 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. La historia termina que Pedro desciende a la casa de ellos, va a la casa de un centurión, un romano, predica el evangelio y ellos se convierten. ¿Qué fue lo que le instruyó el Espíritu Santo en este caso al apóstol Pedro? Le instruyó sobre la gracia. ¿Por qué digo que le instruyó sobre la gracia? Porque lo llevó a donde gente que era diferente que él. Diferente que él. Es como que a nosotros nos manden a la India. Otra cultura, totalmente diferente a la nuestra. Allá comen con las manos y tienes que comer con la misma mano todos alrededor. Usted va a decir, no, pues en Ecuador nos lavamos las manos, usamos tenedor. Entonces, lo que quiero decir esto es que Dios le está instruyendo y le puede decir, vaya y coma con manos sucias para que el evangelio no sea interrumpido y puedas llegar a otras personas. El Espíritu nos va a guiar a mirar con gracia a personas que sean diferentes a nosotros, contextos totalmente diferentes, situaciones totalmente diferentes. ¿Para qué? Para que podamos sembrar el evangelio. Entonces, el Espíritu, ¿qué hace en el capítulo 13? Veamos cómo enseña el Espíritu Santo a vivir la voluntad en el capítulo número 13. Miren desde el verso número 1, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros, y aquí los va a nombrar, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Pretarca, y Saulo. Verso 2, ministrando, sirviendo estos al Señor, y ayunando, ¿quién habló? El Espíritu Santo, y el Espíritu les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, imponen las manos y los despiden, o sea, y los envían. ¿Qué les instruyó aquí el Espíritu Santo a ellos? ¿Cómo iniciar misiones? ¿Cómo iniciar aquellas 3 misiones que luego Pablo empieza a tener? Es el Espíritu Santo quien les guía, le dice, a ver, apártenme a ellos, y ellos son los que se van a esas misiones. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Quién es el que nos instruye para que vivamos en la voluntad de Dios? Es el Espíritu de Dios. Situaciones que tal vez para nosotros sí son complicadas. Hablarle a alguien en seco que no conoces, pongamos esto en el contexto de hoy en día. ¿Qué hace usted cuando alguien se le acerca al carro? Uno se asusta, ¿verdad? ¡Ay, ladrón! O sea, tú te asustas porque hoy en nuestro contexto puede pasar de todo. Imagínate, está un carro en el desierto y en la época también habían ladrones. No crean que los ladrones hoy en día. Pudo haber habido ladrones, pero el Espíritu lo guía, le muestra a dónde tenía que ir, a quién tenía que hablar, en el lugar tenía que estar. El Espíritu le instruyó. Y es exactamente lo mismo también para el día de nosotros. Miren, el Espíritu Santo no nos va a mostrar su voluntad. En el caso que a Pablo le decía, en Jerusalén se te van a venir estos problemas, vas a tener tribulación, te van a meter en la cárcel. Eso es lo que le estaba diciendo para que Pablo viva atemorizado. El Espíritu no nos muestra su voluntad para eso, para tener miedo. Miren, me contaron esta historia y es de la vida real, parece sacado de película, pero es de la vida real. Cuenta, este hermano me cuenta un día que a una iglesia donde él iba, un día invitan a un pastor. El pastor de apellido, aquí lo tengo, Almirón. Si escuchan a este pastor, por favor,
Ya van a saber al final de la historia qué tiene que hacer. El pastor Almirón llega un día a la iglesia, dice que en la iglesia era una iglesia que estaba iniciando, y entre esto empezaron a llegar personas pudientes, cónsules, y esto es de la vida real aquí en Guayaquil por si acaso. Cónsules de ni sé dónde, empresarios y todo. Y llega el pastor y como que analizó a la gente. Entonces dijo, bueno, hoy día no voy a predicar, hoy día vamos a hacer algo muy diferente. Van a haber sanidades, revelación del Espíritu. Entonces, como eran nuevos, decían, vamos a ver qué nos dice el Espíritu. Entonces, cuando ve a la cónsul, y le cuento tal cual como me dijeron, cuando ve a la cónsul, va a la cónsul y dice, el Señor me dice que vas a tener una tribulación fuerte y va a haber un atentado en contra de tu vida. La pobre cónsul temblaba. Va donde la empresaria, le dice, y el Espíritu me revela que a cambio a ti te van a secuestrar. Esto es años atrás, por si acaso, no es que fue ayer o antes de ayer, años atrás. La pobre empresaria empezó a temblar. Entonces el pastor dice, bueno, vamos a coger una ofrenda para ponernos bien delante de Dios y vamos a pactar con Dios. Y dice que saca, y es verdad, saca una sábana el tipo y dicen, bueno, así no tengan dinero, lo que tengan, billeteras, relojes, lo que sea, venga y pacte y póngalo aquí. La gente estaba nerviosita. Mi hija me dice, pero ¿cómo caen en eso? Los puso muy nerviosos. Hizo un show literalmente y pone todo esto y dice, bueno, ahora que ya han puesto todo, apaguen las luces porque vamos a orar. No, no es cuento, no es chiste. Dice, vamos a orar y él empieza a orar. Y le pasa a otro hermano, ore usted hermano que usted tiene el espíritu. Entonces el otro hermano pone a orar y solo se escuchó un... Y ahí el hermano terminó de orar y dijo, bueno, prendan las luces. Prendieron las luces y no estaba el pastor y no estaba la sábana. Y se había ido con todo. ¿Qué usó él? Bueno, manipulación, algo horrible. Pero no, tomó el nombre del Espíritu Santo para decirles cosas que les sembraron miedo y por el miedo que hagan lo que hicieron. El Espíritu no hace eso. El Espíritu jamás te va a sembrar miedo. Nunca te va a poner a temblar si te muestra el porvenir, sino más bien te va a enseñar su voluntad para que aprendamos a vivir en su voluntad. ¿Y qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en Hechos, como nosotros vimos? El Espíritu nos muestra su voluntad para capacitarnos. Si Él nos envía a una misión, Él nos va a capacitar. Cuando el Espíritu nos da testimonio de su voluntad, es para que en la misión Él nos va a fortalecer. Porque en la misión van a pasar situaciones difíciles. Para toda misión, Él también nos va a guiar. Pero sobre todo, el Espíritu nos muestra cuál es su voluntad para que vivamos ella, porque Jesús se va a glorificar. Ese es el camino, esa es la verdad. Esa es la forma en la que el Espíritu instruye a su iglesia, no para tenerla atemorizada, sino para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a conocerle, para que aprendamos a fortalecernos en Dios y saber que toda obra va a glorificarle a Dios. Siempre va a ser de esa manera. Muy bien, volvamos a Hechos 21. Ya hemos visto 2 puntos. Y este tercer punto que quiero hoy estudiar juntos, nos muestra cuál es nuestra reacción cuando el Espíritu nos muestra tribulación. Si nosotros regresamos a Hechos 21, ¿cómo fue la reacción de las personas de Tiro? Verso 4, dice la Biblia. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué cosa? Que no subiesen a Jerusalén. Esa es la primera reacción, que le dicen, no vayas a Jerusalén, ya lo vimos, 7 días. Si nosotros vemos los versículos del 10 al 12, desde el 11, veamos. Y viniendo a vernos, toma el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, y le dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Miren la reacción en el verso 2, esto es increíble. Al oír esto, ¿qué hicieron? Le rogamos. Se está incluyendo Lucas en el escrito, o sea, todos le ruegan. Y los de aquel lugar que no subiese ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, los hermanos de Cesarea dicen no vayas. Los acompañantes de Pablo le dicen no vayas. Porque ¿cuál es nuestra reacción natural cuando enfrentamos o vemos el dolor
llegar. ¿Cuáles? Evitarlo, huirlos, no ir para nada. A nosotros no nos gusta el dolor. O levánteme la mano a quien le gusta el dolor. A nadie, ¿verdad? Esta semana me tocó una tribulación. Yo amo a los doctores, me caen muy bien, pero no los quiero a los dentistas. Son perversos. No son malos. No, ojalá no haya algún dentista aquí. Es broma por si acaso, pero a nosotros los varones, a los hombres, general, porque en este caso mi madre me dijo esta semana, ustedes los varones son súper flojos. Para el dolor los varones son flojísimos. Eso no es verdad. No es verdad por si acaso. ¿Sí o no, varones? Tocaba ir al dentista y mi esposa, mi amada esposa, siempre me acompaña. Y ella es la encargada de grabar. En vez de darme fuerte, de grabar. Graba el asunto, le manda a mi mamá y mi mamá me dice, oye, eres un cobarde, que sí, de cuánto. Le digo, pero es que es horrible cuando te meten este taladro, ¿verdad? Y es horrible ahí adentro y que te van a poner la anestesia. Es horrible. Entonces, cuando yo iba, donde me tocó ir al dentista esta semana, yo le dije, doctor, ojalá, le digo, usted me cae muy bien, pero no lo quiero ver nunca más en mi vida porque no me gusta el dolor. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta el dolor. Y lo vemos aquí, cuando reciben este testimonio del Espíritu, los estiros le dicen a Pablo, no vayas hacia allá. Luego los de Cesarea le dice exactamente lo mismo. Mira lo que dice el profeta, te van a atar, te van a encarcelar, vas a ser entregado a los gentiles, no vayas. Es lo natural, pero esta reacción humana que tenemos nosotros ha causado un gran daño a la iglesia. Un gran daño a la iglesia. Yo considero que estamos viviendo una época de una generación de una iglesia con un evangelio sin la cruz. Y es el peor daño que puede vivir la iglesia de Jesús. El peor daño que puede vivir la iglesia de Jesús es vivir un evangelio sin la cruz. Porque ahora normalmente los mensajes todo es en base del amor. Todo tiene que hablar del amor de Dios. Y es verdad, Dios es amor. Pero ese amor de Dios lo llevó a un sacrificio, lo llevó a la cruz. Pero estamos acostumbrados a un evangelio sin cruz. Entonces, todo debe ser amor, todo debe ser aceptación, todo debe ser tolerancia, todo debe ser comodidad. Todo se basa ahora en esto, en la experiencia de coger y vivir lo que es venir a una iglesia. Estamos basando nuestros mensajes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de evangelizar a otros en base a una experiencia que debe ser confortable para todos. Pero queridos amigos, el evangelio sí habla de la cruz. De hecho, ese es el centro del evangelio. El evangelio habla de la cruz. El evangelio va a hablar del pecado. Va a hablar de lo horrible que es el corazón, lo perverso que es el corazón del hombre. Los hombres nos creemos buenos, nos creemos perfectos, nos creemos intachables, pero es todo lo contrario. Analicemos profundamente nuestro corazón y observemos lo perverso que somos desde pequeños. Cuando viene un amigo o un hermano y te quita algo, la reacción del ser humano es volver, o sea, tomar venganza y arrancharle el juguete. Desde pequeños somos malos. Nuestro corazón nace apartado de Dios por nuestro pecado. Si no, observemos nuestras vidas cuando hemos ido creciendo. Y una de las mofas más comunes en los niños a veces son las malas palabras, son las cosas en lo oculto. Y de esa manera vamos creciendo, porque el corazón del ser humano es perverso. Por eso hacemos las cosas en oculto, pero ha llegado a tal perversidad a nuestro corazón, el corazón del ser humano, que ahora somos orgullosos de nuestra perversidad. A tal punto llega la perversidad del hombre. Y es necesario hablar de la verdad del evangelio que va a llevar a un Salvador a la cruz, a un sacrificio. Y el evangelio habla del pecado, lo que nos ha tenido enemistado con Dios por naturaleza, separados con Dios por nuestra naturaleza pecaminosa.
No hay un solo hombre bueno en la faz de la tierra. Ninguno. Todos somos pecadores. Y la Biblia declara que todo hombre está separado de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y de eso habla el Evangelio. El Evangelio habla del infierno. Habla de un lugar de condenación eterna, separada con Dios. Pero estamos acostumbrados a un Evangelio de puro amor. ¿Por qué? Porque no nos gusta el rechazo. No nos gusta que nos rechacen. Queremos ser aceptados en todo lugar. Pero por causa del Evangelio vamos a ser rechazados. Somos esa generación que está predicando un evangelio sin cruz, pero el evangelio habla de la condenación del hombre, también habla del perdón de Dios. Habla de la muerte, pero habla de la resurrección. El evangelio habla de dar la otra mejilla. El evangelio habla de orar por aquel que te persigue. Queridos amigos, cuando la voluntad de Dios se nos muestra y nos muestra dolor al frente, siempre va a ser por un bien mayor. Siempre va a ser por un bien mayor. Y eso justamente es el siguiente punto. Conocer qué es lo que se viene al final es lo que nos da la disposición para vivir la voluntad de Dios. ¿Sabían eso? El conocer cuál es el futuro, saber cuál es el final, es lo que va a poner disposición en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir en la voluntad de Dios. Miren qué pasó con cuál era la disposición del corazón de Pablo. Hechos 21. Veamos por favor los versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hechos 21, versos 13 y 14. Dice la Biblia. Entonces Pablo responde y dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál era la disposición de Pablo? Morir. Llegar a morir por causa de ¿quién? Del Evangelio, por causa de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Tenía esa disposición. Pero ¿de dónde lo aprendió él? Sino de Jesús mismo. ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para Jesús? ¿Cuál fue la voluntad de Dios Padre para Jesús? Eso lo describe el profeta Isaías. Venga conmigo un momento en Isaías 53. En Isaías 53, la voluntad de Dios se muestra para con Jesucristo. ¿Cuál iba a ser el propósito de su venida? ¿Cómo acabaría su ministerio? Isaías hace una descripción increíble de cómo sería el ministerio de Jesús aquí, cómo sería inclusive el final de Jesucristo aquí. Y cuando nosotros vemos en el verso número 10, dice lo siguiente, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué dice el verso 10? Es difícil de leerlo. Pero tratemos de comprender cuál es la voluntad de Dios Padre con Jesucristo. Con todo esto, dice que Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cuántos de ustedes pusieran a uno de sus hijos como culpable por uno de los hombres que está haciendo sicariato en Guayaquil? ¿Quién de usted voluntariamente entregaría a uno de sus hijos y los pusiese como culpable para que recibiese la condena que merece uno de los sicarios afuera? ¿Quién lo haría? Pero la voluntad de Dios Padre era que en Cristo recibiese el castigo. Llegó a decir, y quiso quebrantarlo. ¿Y cómo era el quebrantamiento que iba a sufrir Cristo? Sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, ¿cómo se realizaba una expiación en esa época? Se cogía al cordero y cortaban cuello, despedazaban cuerpo. Esa era la forma de expiar. Es la imagen del sufrimiento de Jesús, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, es la forma de expresar la muerte tan dolorosa que experimentaría ¿quién? Jesucristo, ¿por causa de quién? De nosotros. Y esa era la voluntad, es la voluntad de Dios para con Cristo. Ahora, ¿Jesús sabía esto? Claro. Ven acá conmigo a Mateo 16. Miren lo que dice Mateo, capítulo número 16. Mateo 16 es una conversación muy conocida entre Jesús y Pedro. Jesús está hablando de lo que iba a acontecer, de lo que iba a vivir. Y en el verso 21, léalo conmigo. Mateo 16, verso 21. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Que iba a hacer ¿qué cosa? A morir. ¿Y qué más? Y a resucitar. Jesús sabía que tenía que ir a Jerusalén y que iban a ser los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y que iba a morir. Él sabía que cuando iba a comenzar su viaje hacia Jerusalén, lo que le esperaba. Entonces, miren el verso 22, y aquí está el común denominador de nosotros los seres humanos. Entonces, Pedro lo toma aparte, ¿y qué hace? Comienza a reconvenirle, o sea, a decirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que quería Pedro para Jesús? Decía: no vayas a sufrir, no vayas a la cruz. El Espíritu de Dios estaba mostrándole a Pablo que el ir a Jerusalén iba a ser causa de tribulación, que lo iban a apresar, entregado a los gentiles. Y luego comienzan ya los juicios de Pablo, como se los conoce en la Biblia. Le iba a llegar un momento completamente complicado, difícil, pero ¿cuál era la disposición de Pablo? Ir y sufrir por causa de Jesús. ¿De dónde lo aprendió? Sino de Cristo. Cristo sabía cuál era su ministerio, qué era lo que tenía que hacer. De hecho, se lo dice a sus discípulos. Y uno de sus discípulos le dice: no vayas, no vayas. Jesús cumple la voluntad del Padre, menosprecia el dolor para abrirnos el único camino que llevaría a la humanidad a reconciliarnos con Dios. Usted se ha puesto a pensar qué hubiese pasado si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro. Estaríamos condenados hasta el día de hoy. Y toda persona que muriera sin esperanza, sin vida eterna, sin la promesa de un cuerpo nuevo, de un cuerpo que no va a llorar, que no va a sufrir. No tendríamos esperanza. Literalmente moriríamos en una condenación, en una eternidad sin Dios, sufriendo. La Biblia declara el lugar del infierno, del lugar de la condenación, donde el gusano comerá los cuerpos. No podrán dejar de llorar. Querrán morir, describe la Escritura, y no podrán morir, y separados eternamente con Dios. Así lo describe la Biblia. Pero gracias por el amor de Dios, que Jesús tuvo una disposición plena. ¿En qué? En sufrir para alcanzar un bien mayor. ¿Cuál era el bien mayor? Sino nuestra salvación. Que usted y yo alcancemos a ser perdonados y ser tomados como justos delante de Dios por la justicia que Dios nos regala por medio de la fe en Jesús. ¿Cuál sería entonces una aplicación para nosotros? Lo vemos en Pablo, él está dispuesto, lo vimos en Jesús, él dispone su vida, sabe que hay un bien mayor. ¿Cuál sería, o en nuestro caso, a qué somos llamados? ¿Se ha puesto a pensar usted? Mire, usted ha creído en Jesús como su Salvador. Dios no lo salva solo para que estemos así sentados. ¿Sabía eso? Hay un llamado en nuestra vida. Hay un llamado en nuestra vida. Y vea conmigo, Jesús en un sermón muy conocido, Mateo 5, él habla justamente sobre este tipo de situaciones que vamos a vivir los que creemos en él, los que amamos a Cristo.
Y en Mateo 5, verso 6, Mateo 5, verso 6, Jesús dice lo siguiente, que van a ser bienaventurados. Ay, perdón, me equivoqué de versículo. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cómo los llama Jesús? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Y la única justicia es la justicia de Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Bienaventurados aquellos que serán perseguidos por causa de Jesús. Mire lo que dijo en Juan, capítulo número 15. Vengamos un ratito en Juan, capítulo número 15. Juan 15, verso número 18. Esto fue lo que Jesús les dice a sus discípulos y estas palabras trascienden el tiempo y llegan a nosotros y dice así, si el mundo los aborrece, ¿cómo dice que el mundo va a hacer qué cosa? Aborrecernos. Si el mundo nos aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Jesús no está hablando de que el mundo va a amar el evangelio, sino que va a aborrecer el evangelio. No van a querer, no vamos a querer, sino recordemos también antes de venir a la fe en Cristo, cómo era su vida antes, cuando alguien le hablaba de Jesús. Si no la rechazábamos. ¿Por qué? Porque amábamos nuestras tinieblas, amábamos lo que hacíamos, no queríamos renunciar a nuestra vida, hallábamos deleite en todo aquello que nos separaba de Dios. Como joven a los 20, 21 años, yo hallaba deleite en todas estas porquerías que practicaba. Pero cuando el evangelio llegaba o alguien quería decirme, mira lo que dice la Biblia, esto te tiene separado con Dios, uno rechaza el evangelio y dice, no, a mí me predicaba una persona que trabajaba en la oficina de mi mamá, yo le decía, se llama Carlito, le digo, Carlito, ¿sabes qué? No me hables de tus cosas. Me le burlaba, ¿qué no le hice al pobre muchacho? Porque quería rechazar el evangelio, no lo quería. Porque el evangelio te va a llevar primero a la cruz, a confiar en la cruz de Cristo, pero luego te lleva a ti a tomar una cruz y a seguir a Jesús. Y el ser humano no quiere experimentar eso. No hay mayor bendición, no hay mayor bien que seguirlo a Jesús, que tomar su cruz y experimentar muchas veces la aflicción por causa de Jesús, por un bien mayor. Jesús dijo, a ustedes los van a aborrecer, pero a mí me han aborrecido primero. Miren lo que dice en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 3. Pablo le está hablando a su discípulo, él ya ha entrado en años. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el verso número 12, mire lo que le dice a este hombre, a Timoteo. Todos, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, vamos a padecer, sufrirán persecución. Miren en la invitación de Jesús en Lucas 9. En Lucas 9, versículos 23 al 25. Lucas 9. Desde el 21, para darle un poquito de contexto. Dice, pero él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Escritura? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué más? Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? La va a salvar. Miren, cuando el Espíritu de Dios ya nos enseña su voluntad y cómo vivir en su voluntad, Él va a crear esta disposición en nuestro corazón para vivir, a pesar a veces del dolor, a la persecución o el rechazo, de cómo encontrar este bien mayor, que sería la salvación de otros también. Cuando me puse a pensar en esto, hubieron 5 jóvenes, 1955 a 1960, o sea, no están lejos. 5 americanos vinieron a la Amazonía del Ecuador. Esto se le llamó la Operación AUCAS. Estos 5 hombres, Roger Youderian, Pete Fleming,
Jim Elliot, Nate Saint y Ed McCully, vienen a Ecuador. Querían alcanzar a una tribu que se llaman los Guaranis, una tribu muy violenta, y con un avión amarillo pasaban varias veces por este sector, pero eran considerados salvajes. Pero Dios había puesto pasión en su corazón por alcanzar con el evangelio a estos hombres y mujeres, a este sector de nuestro país. Llega un día, creo que fue 1 de enero, 1960, ojalá la memoria no me falle. Aterrizan en su avión, bajan los 5 hombres, tienen este contacto. Al principio estaba una chica, después un chico, y de la nada salen unos hombres con lanzas y los atraviesan, y mueren los 5. Todos estaban entre los 20, 21, 22, 23, casi todos casados, jovencitos, con hijos pequeñitos. ¿Sufrieron a causa de Jesús? Claro. Ellos parten al Señor, pero ¿y los que quedaron? ¿Y las esposas? ¿Cómo tuvo que haber sido el dolor de estas viudas al ver a sus esposos atravesados por lanzas de aquellos que ellos querían ir a servirles, a sembrar el evangelio? Pero ¿saben qué? Aunque hubo este sufrimiento, estas mujeres encontraron un bien mayor. Elizabeth Elliot, una de las esposas, la esposa de Jim Elliot y varias de las otras, regresan a Ecuador y van al mismo sector. Cuando estos indígenas los observan y reconocen, porque eran gringuitos, pues, blancos, rubios, todos, reconocen quiénes eran y en ese momento comprenden el amor de Jesús. Porque a pesar de la maldad de ellos, ellas vinieron a conversar sobre el amor de Dios. Y toda esta tribu llega a los pies de Cristo por la disposición de unos hombres a sufrir para alcanzar un bien mayor. ¿Qué nos enseña la Escritura el día de hoy, queridos amigos? Que cuando el Espíritu de Dios nos enseña a avanzar hacia su voluntad, no hay que detenernos. Pablo viaja por algunas regiones y ve a algunos discípulos amorosos, crecientes, vigorosos, pero Pablo no se detuvo. El Espíritu nos guía a avanzar en la voluntad de Dios. Si usted está viviendo tal vez una vida muy cómoda en el Evangelio, voy los domingos a la iglesia, oro en mi casa, llámese Juan 3:16, no se sienta cómodo. Pregúntele a Dios, ¿cuál es la voluntad de Él para su vida? Y crezca y avance. Eso es lo natural en el creyente, en el ser humano. Es así. El Espíritu de Dios nos guía a avanzar hacia su voluntad. Y recuerden algo, que si el Espíritu les da testimonio de que viene alguna situación difícil, jamás va a ser para poner temor en sus corazones. Nunca el Espíritu va a sembrar y a poner un espíritu de duda en nuestra vida o de temor. No, el Espíritu nos instruye, nos prepara. ¿Para qué? Para toda misión. Y en esta misión Él nos va a capacitar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a guiar y sobre todo Cristo se va a glorificar. Cuando veamos la voluntad de Dios sobre nuestra vida, no la evitemos. Cuando el dolor se viene al frente, no la evitemos. Jesús dijo que venía a traer espada y división. Y muchas veces al venir con el evangelio y usted quiere abrir su Biblia y compartir tal vez con su familia, con sus amigos, al principio va a haber rechazo. Muchas veces puede haber este rechazo. No se frustre. No le evite decir, bueno, entonces me cojo y me voy. No, todo lo contrario. Disponga su corazón. Persevere. Si le toca vivir un momento difícil por causa del evangelio, disponga su corazón, porque siempre cuando a veces atravesamos el dolor es porque viene un bien mayor. Amén. Y si tal vez hoy usted está ahí sentado y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no escucho la voz del Espíritu, no entiendo la voz del Espíritu, no sé de qué me están hablando. Yo sí sé cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es que confíe en Jesús. Porque hoy usted está sentado tranquilo en ese momento, aquí. Pero va a haber un momento donde usted se va a encontrar con Jesús.
querido amigo, y se lo digo con el mayor de los respetos y amor, sus obras no le van a alcanzar. Ser bueno en esta tierra, esto no alcanza, porque no somos perfectos, pero hay alguien que sí es perfecto. Jesucristo es su nombre. Y Él se dio en una cruz por causa de sus pecados, de sus faltas. Y no solamente que murió, sino que resucitó. Y eso le va a dar una garantía eterna a usted, de que Él es un verdadero Salvador. Ponga su confianza en Él. Humille su corazón. Confíe en Cristo. Y va a ver cómo el Espíritu empieza también a guiarlo en su vida. Amén. Vamos a orar.